Muy buenas gente, bienvenidos al primer vídeo del año, así que lo primero, feliz año a todos, feliz 2023 y nada, como ya va siendo costumbre en estos dos últimos años, voy a contaros los juegos que me terminé, los juegos que me pasé, completé totalmente, bueno totalmente al 100% no, porque me terminé la historia en 2022. Ojo porque este pasado 2022 fue el año que más juegos terminé, 25, así que hay vídeo para rato, así que voy a intentar no enrollarme mucho con cada juego porque si no el vídeo va a salir demasiado largo. Así que vamos a empezar y empezamos con Batman Arkham City. Así es, empecé el año por todo lo grande con Batman Arkham City, juego que empecé ya en 2021 pero acabé en 2022, así que cuenta para 2022. El juego me gustó, lo que pasa es que en comparación con Asylum me pareció un poco peor. Como digo, creo que la experiencia que tuve tal vez no fue la mejor porque lo jugué en Xbox 360 y bueno, pues a lo mejor el tema de la resolución, del rendimiento, no sé, igual podría haberlo disfrutado más, así que yo ya me he puesto como asignatura pendiente este año o el siguiente como muy tarde volverlo a jugar en PC a ver si lo disfruto más, porque de primera sí que es cierto que me pareció que era un buen juego pero había algunas cosas del mundo abierto que no han envejecido tan bien y que creo que Batman Arkham Asylum tal vez al no tener unas pretensiones tan altas, al no pretender ser un juego tan ambicioso, a lo mejor ha envejecido mejor, creo. El siguiente juego que terminé fue Mafia Edición Definitiva, el remake del primer juego de Mafia, y la verdad es que me gustó bastante. Iba ya advertido de que no era un juego de mundo abierto estilo GTA, sino que era un juego de mundo abierto pero donde no tienes libertad, o sea que mundo abierto entre comillas, bueno, de un gran mapa, y la verdad es que sabiendo eso me gustó bastante el juego, disfruté mucho de la historia, el gameplay me pareció que era bastante bueno, es cierto que tenía algún que otro bug, pero bueno, nada especialmente destacable, visualmente se veía impresionante y la verdad es que se ejecutaba sin ningún tipo de problemas en una PlayStation 4, lo cual también me sorprendió. Así que Mafia Edición Definitiva, un juego que disfruté mucho y este año sin duda voy a darle caña a Mafia 2, que bueno, evidentemente ya se va a sentir más viejo porque tal vez de todos es el que peor se ve, porque es el más antiguo, digamos, no ha tenido remake ni remaster ni nada, pero aún así le tengo bastantes ganas, porque de primeras el Mafia 1 me gustó bastante. Y ahora vamos con uno de los mejores juegos del año, yo creo que a lo mejor es incluso el mejor, mi favorito de todo el año, ya veremos Bayonetta, pero bueno, no quiero hacer spoiler, pero uno de los juegos que más he disfrutado este año, que me ha parecido, es que es una obra maestra, no hay por dónde, es que es perfecto, es un juego perfecto. Ori and the Will of the Wisps. Ya sabéis que jugué a Ori and the Blind Forest y me voló la cabeza porque nunca he jugado un juego donde todo me haya parecido tan perfecto, y Ori and the Will of the Wisps de alguna manera lo consigue hacer mejor. Es cierto que como porta Nintendo Switch es un poco peor que Blind Forest, porque sí que me encontré con varios crasheos y con algunas tonterías de rendimiento que bueno, empañan un poco la experiencia, así que como port me pareció mejor Blind Forest, pero como juego es impresionante como coge Blind Forest, que es un juego perfecto, o sea, es la definición de un 10, es Blind Forest, coge y le mete cosas nuevas y lo mejora y de repente se convierte en un 15 y dices, pero si la nota máxima es un 10, ¿cómo puedes sacar un 15? Pues así es Will of the Wisps, o sea, es una matrícula de honor, una extraordinario, impresionante, único, una maravilla. Ori and the Will of the Wisps, si no lo habéis jugado y os llama mínimamente la atención los Metroidvania, lo vais a disfrutar, es una obra maestra, impresionante, un 10 absoluto. Y vamos con Infamous Second Son. Este juego es cierto que no me hacía tanta ilusión como los otros que he mencionado ya, así que lo jugué un poco, bueno, pues primero porque lo pillé bastante barato, y esto de los hits y las promociones que hacen PlayStation me salió bastante barato, no me acuerdo exactamente cuánto me costó, pero menos de 10 euros seguro, y la verdad es que por ese precio pues bueno, lo probé y la verdad es que me gustó bastante, aunque sí que es cierto que hubo algunas cosas que yo cambiaría. Por ejemplo, el tema de los poderes, sí que recuerdo que me pareció un poco tosco porque está muy bien que haya un montón de poderes, pero es un poco rollo tener que no poder cambiarlos a voluntad, sino que tener que desplazarte a ciertas zonas del escenario que aunque sean muy variadas, que me comentó alguien en el vídeo, bueno, es que tiene esas zonas por todos lados, ya, pero aún así creo que rompen un poco el gameplay. Imagínate lo bien que estaría, como hace por ejemplo Spider-Man de PlayStation 4, poder cambiar una rueda de selección y poder cambiar la habilidad, pues imagínate eso en el Infamous, en medio del combate estar todo el rato cambiando entre las distintas habilidades, te haría sentir mucho más poderoso. De hecho igual ese es el problema, ¿no? Que serías demasiado poderoso, pero es algo que me falló, porque en mitad del combate te cortaba un poco el rollo tener que ir hacia un punto a recargar, eso no me gustó mucho. El juego como tal está bastante bien, visualmente ha envejecido perfecto, la historia sin más, la verdad, bastante normalita, y como tal es un juego, bueno, normalito, está bien, tiene algunas cosas que están muy bien, el tema de los poderes está muy bien, pero bueno, a lo mejor me hubiese gustado una historia un poco más desarrollada, algo más interesante, no se me hizo especialmente interesante, pero me
gustó, está bien, es un juego que está bien. Y vamos ahora con otro de mis descubrimientos del año. En marzo más o menos del año pasado, pues canjeé la prueba de Xbox Game Pass Ultimate que recibí con ese mando que gané en un concurso. Ya no sé, algunos, los que llevéis más tiempo en el canal os acordaréis de que gané un mando de Xbox. Bueno, pues tenía la prueba de Game Pass ahí que aún no la había usado, y ya pues en marzo o así se me iba a caducar, así que la utilicé, una prueba de 14 días de Game Pass Ultimate. Y la utilicé, pues sobre todo le di mucha caña a xCloud, pero uno de los juegos que jugué y que disfruté muchísimo, de hecho fue el primero de todos, fue 12 Minutes, un juego que cuando salió en su momento me llamó bastante la atención y dije, uy, pues este juego, no sé, me llama, no es un juego, no he jugado nunca nada parecido, pero me atraía de alguna manera, y cuando tuve el Game Pass tenía claro que el primer juego que quería jugar era 12 Minutes, y madre mía, qué buena decisión tomé. Me gustó mucho este juego. Es cierto que no es un juego que recomendaría a todo el mundo porque, bueno, pues es un juego muy narrativo y a lo mejor a un cierto perfil de jugador que le guste más el gameplay como tal, algo más dinámico, le puede aburrir, pero a mí me encantó. La historia me gustó muchísimo, las mecánicas estaban bien y en general, bueno, las actuaciones, las voces estaba bien, había algunos fallos visuales y tal, se notaba que no era un juego de altísimo presupuesto, pero aún así me gustó muchísimo y lo disfruté una barbaridad. Y de hecho lo he dicho ya en varias ocasiones, pero aprovecho para decirlo otra vez: si alguien conoce un juego parecido a 12 Minutes, por favor que me lo diga, porque me gustó mucho y quiero jugar algo parecido a eso. No sé qué es, pero me gustó mucho. Sé que ya me han comentado en alguna ocasión el Outer Wilds, ese lo quiero jugar, y ahora cuando me vacío un poco la librería de juegos pendientes, que es que tengo bastantes pendientes, cuando me los vacío un poco me compraré el Outer Wilds porque también le tengo muchas ganas a ese juego. Pero aparte de ese, si hay alguno que sea parecido a 12 Minutes, con ese tipo de narrativa así, de misterio, juegos con el tiempo y tal, de bucles temporales, si sabéis de algún juego así, decídmelo por favor, quiero jugarlo, me llama mucho la atención. Después de 12 Minutes también le di la oportunidad a Gorogoa, que era otro juego que también tenía desde hace tiempo, bueno, le tenía echado el ojo, ¿no? Porque a mí Annapurna siempre me ha llamado un poco la atención, y jugué a Gorogoa y la verdad es que me gustó bastante. Es un juego cortito, pero es muy original, y creo que el ser cortito en este caso le sienta bien, porque acaba cuando tiene que acabar. Tenéis, por cierto, de la mayoría de juegos que voy a nombrar en esta lista, un vídeo de opinando de videojuegos, hablando en concreto de él. Como no podré poneros todos los vídeos en las anotaciones del vídeo, porque creo que hay un máximo de 5 anotaciones, os pondré directamente la lista de reproducción, por ejemplo, ahora saldrá, y vosotros le podéis dar y así vais directamente a la lista de reproducción con todos los episodios de opinando de videojuegos, donde tenéis a todos estos juegos por si alguno os llama especialmente la atención. Pero como digo, Gorogoa me pareció un juego que es cortito, pero me pareció que es muy original, y el ser cortito le sienta bien porque si hubiese sido más largo se habría hecho pesado. Termina cuando debe de terminar, se queda como una mecánica interesante y está muy bien aplicada. O sea que es un juego que os recomiendo porque está bastante bien y es sencillito, está chulo, está chulo. Otro al que también le tenía mucha ilusión era The Pedestrian. Este juego lo conocía, como dije en su vídeo de opinando de videojuegos, desde hace mucho tiempo. La verdad es que es un juego que ha ido yendo y viniendo de mi foco de juegos que quiero jugar, y The Pedestrian siempre me ha llamado mucho la atención, principalmente por lo gráfico, por el ser un muñequito de carteles de señales de tráfico, señales de semáforos, señales de lo que sea, ser un muñequito de esos que te vas moviendo a lo largo de la ciudad y resolviendo puzzles. Ya sabéis que a mí el género de los puzzles me gusta mucho, y The Pedestrian la verdad es que me encantó. Me pareció que tenía puzzles muy ingeniosos y en general todo el juego es precioso, y la música, ¡buah! La música es impresionante. La tengo algunas canciones en una lista así en Spotify que voy oyendo de vez en cuando. Me encanta. La música de The Pedestrian, buenísimo. Y el juego en general es bastante bueno. O sea que también os recomiendo The Pedestrian, echadle un ojo porque está muy bien. Y vamos con Carrion, otro juego que a este le tenía echado el ojo, si no me falla la memoria, cuando compré en su momento la edición física de Gris, que la importé de Special Reserve Games. Pues ahí conocí a Carrion porque tenía una edición física que iba a salir a los pocos meses de la de Gris, y entonces le eché el ojo y me llamó la atención y estuve a puntísimo de comprarle. Y fíjate cómo son las cosas, que ahora Meridian Games, si no me falla la memoria, ha sacado una edición física en España de Carrion, así que igual algún día me hago con ella. Pero bueno, la cuestión es que desde entonces ya le eché el ojo a Carrion, y es un juego muy interesante porque es un juego en el que tú eres el villano, eres un monstruo y bueno, vas a matar gente y a intentar escapar de unas instalaciones en donde te tienen atrapado y te están investigando, ¿no? Cosas así. El caso, que el juego está muy chulo, ¿vale? Es un juego también que no es muy largo y tiene algunas cosas que podrían ser mejores, porque sí que es cierto que en ciertos momentos se siente un poco lineal, pero tiene una barbaridad de habilidades, te sientes muy poderoso y al mismo tiempo en ciertos momentos te sientes muy débil, y en general el juego maneja muy bien todo, y está muy bien implementado también la forma en la que controlas al monstruo, porque te hace sentir que de verdad te estás deslizando por el escenario y te estás moviendo. No sé, está muy bien, me gustó mucho Carrion, os lo recomiendo también. Me pareció original la idea y que está muy bien implementado. Como digo, tiene algunas cosillas que se pueden mejorar, pero me gustó, está bastante bien.
Luego va Donut County, que la verdad es que ni fu ni fa, no me gustó especialmente, no me dijo nada. Este juego básicamente eres un agujero y tienes que ir tragándote cosas, esa es la idea, o sea, tienes distintos niveles donde apareces, pues yo que sé, en una tienda, en un lo que sea, y tú eres un pequeño agujero y tienes que ir tragándote cosas y te vas haciendo un agujero más grande y al final pues te acabas tragando la tierra entera, la ciudad, lo que sea. No, o sea, la idea es original, los primeros 5 minutos dices que gracioso, me pasé el juego un poco por decir, bueno, como es corto, ya que estoy me lo termino, pero sin más, la verdad, no os lo recomiendo, no merece la pena. Luego va Kentucky Route Zero, le tenía echado el ojo por lo que había oído hablar de él y la verdad es que el juego está bien, lo que pasa es que reconozco que a lo mejor yo no soy su público objetivo, su público ideal, porque me aburrí un poco, se me hizo un poco pesado el juego, pero como digo, porque yo creo que este juego lo jugué más por la fama que tenía que porque me llamase verdaderamente la atención y creo que la culpa es un poco mía. Entonces, este juego está bien, yo reconozco que el juego está bien y que es original y que está muy bien hecho, pero creo que no es un juego que esté hecho para mí. Mucho texto, pero bueno, el juego en sí reconozco que sí, que está bien y que a quien lo sepa disfrutar le va a gustar. The Last of Us parte 2, madre mía, qué juegazo. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo, pero no comparto las críticas que ha tenido este juego. Me gustó muchísimo, creo que me gustó más el primero, eso sí, porque, bueno, hace algunas cosas el juego que no me convencen mucho, no voy a hacer spoilers evidentemente, pero hace algunas cosas, sobre todo a la mitad del juego, que no me convencen del todo, pero bueno, en general me gustó bastante y se ve impresionante, es una locura, o sea, este juego es uno de los mejores juegos visualmente que he jugado nunca, se ve, buah, una maravilla. Me gustó mucho The Last of Us Parte 2, creo que es un juego que merece un montón la pena y además ahora lo tenéis baratísimo. Yo en su momento, hace medio año, lo compré por 16 euros, ahora lo tenéis por 10, o sea, 9,99, os lo están regalando. Si no lo habéis jugado es porque no queréis, porque el juego es una maravilla, os lo recomiendo un montón, me gustó bastante. Las críticas, injustificadas, yo creo. De todos modos, tenéis un vídeo de opinando de videojuego muy pronto, ¿vale? Lo que pasa es que se me está atragantando un poco, porque es una hora de vídeo, entonces tengo que editarlo y se me está atragantando un poco, pero yo creo que esta semana, la que viene, pronto vais a tener este vídeo porque me lo quiero quitar de encima de una vez, porque es que dije un montón de cosas y lleva grabado ya desde hace varios meses, pero es que es una hora y me da mucha pereza ponerme con él, pero lo vais a tener este mes seguro, así que estad atentos a él porque ahí hablo en mucha profundidad de este juego porque tiene mucho que hablar, este juego tiene mucho que decir, la mayoría sin spoilers, al final del vídeo hay una pequeña parte hablo un poco con spoilers para los que lo hayáis jugado, pero bueno, quedaos, esperad ese vídeo, ya os digo, en unos días lo vais a tener y me decís a ver qué os parece, porque menudo vídeo me marqué, tenéis una opinión en profundidad de este juego porque da mucho que hablar. Vamos con BioShock, una de las leyendas del videojuego, un videojuego que cambió un poco los shooters, el shooter moderno lo definió BioShock y es un juego que está bastante bien, aunque ha envejecido un poco mal, ¿vale? Yo jugué a la versión remasterizada del BioShock The Collection y claro, siendo la primera vez que he jugado a este juego, pues sí que es cierto que hay algunas cosas que, bueno, le vendría bien un remake, digamos que le vendría bien un remake, yo creo. Aún así, la historia no está mal, tiene un giro en concreto que está muy bien y me gustó muchísimo, y el resto de la historia, bueno, está bien, lo más importante es el tema del gameplay, las mecánicas están muy chulas, el tema de los poderes, así que está chulísimo, la verdad es que me gustó mucho, y en general el juego me gustó, lo que pasa es que es lo que digo, se nota que ya ha envejecido, hay algunas cosas que, bueno, deberían de toquetearlas un poco para hacerlo más actualizable, pero bueno, aún así el juego me gustó bastante, está bastante bien, y tendréis una opinión pronto, pero como digo, este trozo del año es el que tengo un poco más abandonado, las opiniones están grabadas de cuando los terminé los juegos, pero aún no los he editado, ¿vale? Prometo sacarlos a lo largo de esta primera mitad del año, pero bueno, se me atragantan con los nuevos juegos que estoy jugando ahora y al final ya no sé qué hacer, si subir las opiniones viejas o las opiniones de los juegos que estoy jugando ahora. Pero bueno, los iréis viendo a lo largo del año, estas opiniones. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, este juego lo jugué en veranito en la Nintendo 3DS y me gustó bastante, me gustó muchísimo. Fíjate que los que me conozcáis desde hace más tiempo ya sabréis que a mí el Majora's Mask se me atragantó un poco y de hecho este año le voy a dar una oportunidad y este año me lo voy a terminar, me guste o no, pero bueno, pues se me atragantó un poco y eso hizo que el Ocarina of Time no lo hubiese jugado nunca porque me echaba un poco para atrás el Majora's y nada que ver, me encantó. El Ocarina of Time me pareció un juego impresionante, o sea, entiendo perfectamente lo que se dice de que este juego se enseña en las clases de videojuegos y demás, es muy bueno, es que es muy bueno y sobre todo es muy bueno, evidentemente no como juego actual, o sea, como juego actual pues no tiene nada que hacer contra Breath of the Wild, por ejemplo, pero si nos ponemos a pensar el momento en el que salió este juego, es alucinante la de cosas que incluyó, la de cosas que creó, es impresionante, o sea, sentó cátedra este juego, es impresionante porque conforme lo jugaba decía, ostras, es que esto también ocurre en Breath of the Wild y en Skyward Sword y en, yo que sé, medio millón de juegos, o sea, mete un montón de mecánicas impresionantes
impresionante, es impresionante. Un montón de mecánicas nuevas, innova una barbaridad. El mundo es muy grande para el año en el que salió. La música, wow, no he visto juego que tenga más temas icónicos. O sea, cada vez que sonaba un tema decía, este tema es una obra maestra. Un 10. Ocarina of Time, buenísimo. Y la versión 3D me gustó mucho. Ojalá saquen un remake para Nintendo Switch, lo veo ya difícil a estas alturas, pero para Nintendo Switch 2 estaría bien, porque a este juego con un remake le sentaría genial. Aún así, la versión de 3DS recomendadísima, el 3D está muy bien, jugué todo el juego con el 3D activado y lo disfruté un montón. Es cierto que bueno, ya tenemos los fallos técnicos de la consola, ¿no? Del tema de la posición, que si no estás justo delante pues se va un poco el 3D, pero aún así yo me jugué el juego entero con el 3D y de hecho a veces lo desactivaba y no, se ve muchísimo mejor con el 3D activado y se disfruta una barbaridad. Ocarina of Time 3D, juegarral, recomendadísimo. Luego va Pan Pan, este juego a lo mejor no lo conocéis, tal vez a lo mejor es de los más desconocidos de la lista. Este juego lo jugué porque tenía unos puntos de oro y la verdad es que el juego valía, no sé si era €1 o así, entonces como tenía unos puntos de oro en la eShop dije, venga, vamos, así que me lo compré y lo descargué. Y este juego es cortísimo, o sea, dura 2 horas o incluso menos, es muy corto, está bien, sin más, o sea, tiene algunas cosas que son originales, hay otros puzzles que cuesta un poco, de hecho tuve que tirar de guía en algunas partes porque no tenía claro lo que había que hacer. Bueno, es un juego original, por €1 está bien, pero tampoco es nada del otro mundo. Me esperaba a lo mejor un poquitín más lo que me acabé encontrando, pero bueno, está bien, sin más, está bien. Luego vamos con Capitán Toad Treasure Tracker, porque aquí llega un poco el punto del año en el que dije, PJ, tienes una Wii U, tienes varios juegos pendientes, esto no puede quedar así. Así que juega Capitán Toad Treasure Tracker y me gustó muchísimo el juego, aunque en algunos momentos se hizo un poco pesado porque hace una cosa con la historia que no me ha parecido una buena decisión, la verdad. Pero bueno, lo que son los niveles está muy bien, es impresionante la cantidad de biomas diferentes que es capaz de meter en un solo juego, la música está muy chula, se ve bastante bien, para ser Wii U se ve bastante bien, y los puzzles de, digamos, de los mundos, de los distintos niveles, están muy bien hechos, así que está bien, es un juego que está bien. Y vamos ahora con Luigi's Mansion. La historia de este juego es curiosa porque yo este juego no tenía planeado jugarlo este año, pero lo jugué porque, bueno, lo compré en Amazon Francia junto al Luigi's Mansion 2, ambos los compré juntos porque estaba cada uno por 20 euros en Amazon Francia, así que por 40 euros tuve Luigi's Mansion 1 y Luigi's Mansion 2 para Nintendo 3DS. El Luigi's Mansion 2 más o menos sí que se encuentra en ese precio aquí en España, pero el Luigi's Mansion 1 es bastante carete, entre comillas, quiero decir 45 o 50 euros más o menos te lo venden aquí en España, y cuando lo vi el remake de 3DS por 20 euros dije, vamos, así que pedí los dos juntos y ya está. En francés, sí, bueno, vale, está en francés la caja, me da igual. El juego, como tal, muy bueno, me gustó mucho. Mi mayor queja con el juego es el control de la cámara, bueno, no de la cámara, sino del, digamos, del succionaentes, ¿no? Para subir y bajarlo, para moverte, yo qué sé, si hay un fantasma en el techo, para subirlo hacia el techo y poder atraparlo, o si hay algo en el suelo para bajarlo hacia el suelo. Esto en Nintendo Switch, en Luigi's Mansion 3 se hacía muy fácil con el joystick derecho. En 3DS, como no tenemos joystick derecho, porque yo tengo una 3DS XL, pero de las originales, no de las New, tienes que hacerlo con el giroscopio, y mal, el giroscopio funciona fatal. Ya os hablaré en más profundidad también en su vídeo de opinando de videojuegos, pero eso mal. Quitando eso, muy bien, el resto muy bien. El juego se ve muy bien, sorprendente, para ser 3DS se ve impresionante. Yo no sé qué tienen los Luigi's Mansion, que se ven muy bien. O sea, el Luigi's Mansion de la Nintendo Switch yo creo que sigue siendo uno de los mejores juegos a nivel visual de la consola. Y el de 3DS, el primero, muy bien, se ve muy bien. Y como tal el juego es cortito, pero me gustó el juego. Evidentemente después de haber jugado el Luigi's Mansion 3 en Nintendo Switch me parece mejor el Luigi's Mansion 3, pero me gustó el Luigi's Mansion 1, está bastante bien, y el Luigi's Mansion 2 este año me lo juego. Quiero hacer una pausa, a mí no me gusta pegarme maratones con las sagas, me gusta dejar espacio entre uno y otro, así que el Luigi's Mansion lo jugué en 2022, el Luigi's Mansion 2 caerá en 2023, y a lo mejor luego en el 24 me rejuego el 3 porque me gustó bastante el 3, por qué no decirlo, es uno de los mejores juegos de la consola y un poco olvidado, la verdad. Y vamos ahora con mi descubrimiento del año, porque este es un juego que nunca he tenido claro de si me iba a gustar o no, y es Pikmin 3. Nunca tuve claro, siempre tuve mis dudas, y vaya si me gustó, me encantó. Pikmin 3, juegazo, obra maestra, juegarral, recomendadísimo, impresionante. ¿Cómo no había jugado yo a esto antes? Me encantó Pikmin 3 y ahora, por desgracia o por suerte, tengo muchas ganas de Pikmin 4 porque es que es muy bueno. O sea, yo veía gameplays y veía cosas y decía, es que no sé este juego, no sé yo si me va a ir, no lo sé, no estoy seguro. Impresionante, alucinante, recomendadísimo. Pikmin 3, buenísimo. Si os gusta la gestión de las cosas, un poco gestionar cosas en multitarea, os va a flipar. Está muy bien hecho el juego, me gustó muchísimo. Pikmin 3, muy recomendado. Y en Wii U, yo creo
creo que mejor que Switch. No he jugado la versión de Switch, he jugado la de Wii U, pero en mi experiencia el tabletomando, como dicen algunos, marca la diferencia, ¿eh? Yo no sé cómo será jugarlo en Switch, sobre todo en modo televisor, porque claro, en modo portátil sí tienes la pantalla de la Nintendo Switch, pero en modo televisor, con el giroscopio y los Joy-Con yo creo que pierde un poco. Así de primeras, yo recomiendo la versión de Wii U si tenéis la oportunidad de jugarlo en Wii U. Luego jugué un juego que tenía pendiente desde hace varios años y es A Fault Apart. Este juego me dieron la clave en su día, yo creo que fue 2019 o 2020, me dieron una clave para hacer un vídeo y lo hice, de hecho tenéis el vídeo por ahí si le queréis echar un vistazo, pero bueno, al final como son las cosas, tienes juegos pendientes, tienes cosas, lo acabé abandonando. Y este año dije no, lo voy a terminar porque es un juego cortito y no lo voy a dejar, así que borré la partida, volví a empezar desde el principio porque no me acordaba y lo jugué desde el principio y me gustó. No es un juego que sea, como digo, una obra maestra, tiene sus cositas y en Nintendo Switch el rendimiento, bueno, podría ser mejor y además el juego se me hizo un poco pesado porque sí que es cierto que los puzzles son originales, pero llega un punto en el que son un poco rebuscados y no acaban de congeniar muy bien con la historia, pero bueno, está bien, si lo encontráis a buen precio os lo recomiendo, si no, no, tampoco os vais a perder nada, es sobre todo la mecánica de los pliegues de las hojas que es bastante original. Y vamos con el último juego que jugué en Wii U y fue Donkey Kong Country Tropical Freeze, que también me gustó un montón. Iba un poco asustado por eso que dicen de la dificultad, no me pareció tan difícil por norma general, aunque sobre todo, o sea, a ver, la primera mitad de los niveles del juego son fáciles, prácticamente todos son fáciles. La segunda mitad es cuando el juego dice, bueno, venga, ya no se han divertido los niños, ahora vamos a divertirnos nosotros, y entonces empieza a meterte un montón de cosas que, bueno, algunas son justas, la mayoría son justas, otras son un poco feas, a veces hace cosas un poco feas, pero en general el juego me gustó bastante. Lo que menos me gustó del juego tal vez fueron las batallas contra los jefes finales, porque, bueno, hay algunas batallas, sobre todo recuerdo una en concreto contra un pez globo, que esa batalla es insoportable y no la volvería a jugar en mi vida. Qué horror de batalla, no me gustó nada porque te meten en un escenario en agua, ya, empezamos mal. Plataformas bajo el agua, batalla contra jefe, mal. No me gustó ya empezando por eso, pero luego además es un espacio muy cerrado, con un montón de pinchos por todos lados, el jefe al final del combate, en la última fase, se vuelve gigante y cuesta mucho trabajo esquivarlo, solo tienes 3 vidas porque los Donkey Kong son así, no me gustó nada esa batalla, la verdad. El juego en general me gustó bastante, la música muy buena, visualmente está bastante bien y la jugabilidad está muy bien hecha, está muy bien medido los saltos, está muy bien medida las habilidades, me gustó. Es un poco difícil, sobre todo en algunos momentos, y te vas a encontrar repitiendo y muriendo sin parar, pero bueno, el juego tampoco te penaliza, digamos que el juego es consciente de que vas a morir y no se lo toma mal, así que me gustó el juego, sí, me gustó. Y no tendría problemas en volverlo a jugar, la batalla final contra el jefe final está bastante bien. De hecho, se me hizo lo más fácil de todo el juego, fíjate lo que te digo. Y vamos ahora ya con la parte más emocionante del año, vamos con Bayonetta. Jugué Bayonetta 2 porque, madre mía, casi me pilla el tren. Como sabréis algunos, jugué Bayonetta 1 a finales de 2021, mira la rima por dónde va, y bueno, pues dije Bayonetta 2, al momento lo compré, o sea, es que fue así, terminé Bayonetta 1, terminé tan aluciflipando que dije, esto es un estrés, ¿esto qué es? Compré Bayonetta 2 al instante, para Wii U, y claro, con esto de no querer juntar las cosas mucho para que no se me hagan bola, pues lo fui dejando, y no por falta de ganas, pero bueno, al final las cosas son como son, y llegué a octubre y digo, oh no, bueno, fue septiembre, ya no me acuerdo, septiembre, octubre, y dije, madre mía, que Bayonetta 3 va a salir ya, así que rápidamente jugué Bayonetta 2, muy bueno, aunque como dije en su vídeo, de este sí que tenéis vídeo de opinando de videojuegos ya disponible, como dije en su vídeo, me pareció demasiado continuista respecto al primero, entonces está bien, pero más de lo mismo. Como juego objetivamente es mejor que el primero, pero a mí me gusta más el primero porque me impresionó más, el 2 no me impresionó porque era lo mismo todo el rato, entonces está bien, pero es como un DLC del 1, yo lo veo un poco así. Y luego llegó Bayonetta 3 y ahí la cosa ya sigue, madre mía, menudo festival. Bayonetta 3, juegazo, obra maestra, uno de los mejores del año, los GOTY no le han hecho justicia. Bayonetta 3 me encantó, un juego rompedor, un final wow, una música wow, o sea, es que la banda sonora de este juego, es una locura, la de temazos que tiene, impresionante, cinemáticas muy buenas, historia una locura, pero me encanta, o sea, es de estas cosas que dices, es que es tan malo que me encanta, es que me gusta porque es un juego que no se toma en serio a sí mismo, los Bayonettas son muy buenos porque son divertidos. Al final, una de las cosas que pasa hoy en día es que hay tantos juegos serios que viene bien un juego que diga, mira, me da igual la historia, me da igual que hayan incongruencias, me da igual que no te guste tal personaje, me da igual que te parezca que este personaje es
inteligencia artificial, me da igual porque yo he venido a pasármelo bien y lo vas a disfrutar y te lo vas a pasar bien con el combate, te lo vas a pasar bien con la música, con las tonterías que se me ocurran y eso me encanta. Es un juego desenfadado y es un juego rompedor. Bayonetta 3 muy bueno, Bayonetta 2 también bueno y Bayonetta 1 también bueno. Recomendadísimo la trilogía de Bayonetta, tenéis que jugarlo si no lo habéis hecho, son obras maestras. Luego fue Star Wars Squadrons, que bueno, pues como lo iban a regalar los de Epic Games y yo ya lo tenía desde hace tiempo porque no me acuerdo muy bien por qué, pero tenía ya el juego, no me acuerdo, sí, lo regaló alguien, lo tenía en Origin, no sé por qué. El caso es que como yo ya lo tenía, pues dije, mira, no pensaba jugar este juego ahora, pero como lo va a regalar Epic Games, vamos a aprovechar un poco el boom y quería sacar un vídeo de Opinando de Videojuegos el mismo día que regalase Epic Games el juego. Así que lo jugué en una semanita y bueno, me gustó, visualmente es impresionante, se ve bastante bien, el control de las naves es muy bueno y el juego es muy inmersivo. De hecho, os recomiendo hacer lo que yo hice, que es ponte el juego por la noche, apagas las luces y alucina con el espacio, alucina. Se ve muy bien y es todo muy bueno, la historia es tal vez lo que más le falla, pero salvo eso el gameplay está muy bien y es un juego recomendado. Lo que pasa es que bueno, el juego, la historia es cortita y luego el multijugador es más de lo mismo, así que tal y como está hoy en día, lo recomendaría a un precio reducido. Quiero decir, si lo vas a encontrar por 12 pavos está bien, pero yo no pagaría desde luego el precio al que salió en su momento, que ya fue reducido porque fueron 40 si no me falla la memoria, pero yo creo que ese precio no lo valía. Ahora, lo que está hoy, sí, está bien, es un juego que lo vais a disfrutar bastante. Luego jugué un juego indie, porque ya faltaba, ¿no? Con tanto Donkey Kong, luego el Bayonetta y Star Wars, pues mi corazón decía, quiero algo indie, PJ, dame algo indie. A Good Snowman is Hard to Build, un videojuego de puzzles que medio terminé. Por eso, de hecho, no le he metido en el hilo que suelo hacer en Twitter, no lo he puesto porque no tengo claro. A ver, teóricamente lo he terminado, porque el juego tiene una historia principal y esa historia dura 2 horas y lo he terminado. Lo que pasa es que luego hay un postgame con más puzzles y eso no lo he hecho. Entonces tenía dudas de si meterlo al final o no en esta lista, pero como técnicamente la historia principal la he terminado, lo meto. ¿Qué me ha pasado con este juego? Que me ha gustado mucho lo que es la historia principal, pero luego la segunda mitad del postgame es que no me acaba de gustar y de hecho cuesta un poco entender lo que hay que hacer, hay que tirar un poco de guía, no me gusta mucho. Yo creo que habría estado bien que el juego hubiese terminado al final de la historia principal y no hubiese habido el postgame que hay, porque creo que empaña la experiencia más que ayudar a mejorar. Más allá de eso, lo que es el juego principal está bastante bien, como digo, cortito, los puzzles son ingeniosos, de hecho algunos son auténticos rompecabezas, donde, bueno, me tuvieron fácil 2-3 minutos delante de la pantalla mirándola y ella me miraba a mí y no, aquí no se movía nadie, pero bueno, el caso, que los puzzles algunos están muy bien hechos y me gustó bastante el juego. Es un juego desafiante, como digo, al principio los puzzles pueden parecer fácil, se complica mucho la cosa, simplemente tienes que mover muñecos de nieve, pero hay que ver cómo se puede complicar el hacer un muñeco de nieve. Aún así, os lo recomiendo, está bastante bien el juego. Y ya terminamos el año con 2 jueguitos, bueno, jueguitos o no tanto, porque uno de ellos es Hyrule Warriors Age of Calamity, la era de la calamidad. Nunca sé cómo llamar a este juego, porque en español es la era de la calamidad, pero me gusta más en inglés Age of Calamity, creo que suena mejor y estoy acostumbrado a que los Zelda se pronuncien en inglés los títulos, así que yo prefiero decir Age of Calamity, ¿vale? Pero bueno, la cuestión, el juego me gustó, está bien, creo que el final del juego le salva un poco, porque si el juego terminase un poco antes, igual mi opinión no sería tan favorable, pero gracias un poco al final, que es muy bueno, el juego lo salva un poco. Entonces, me gustó la historia, me gustó las cinemáticas y el estilo, que es muy, bueno, pues conserva perfectamente el estilo de Breath of the Wild. Me ha gustado mucho la música, tiene muy buena banda sonora, pero el gameplay me falla un poco. Igual es por ser un Musou, pero yo a las 10 horas de jugar ya empecé a estar un poco cansadito. De hecho, este juego yo lo empecé en verano y lo he terminado en diciembre. ¿Por qué? Porque hice una pausa. Cuando llegó Bayonetta 2, Bayonetta 3 y Star Wars Squadrons, todos estos que he dicho en medio, los jugué parando Age of Calamity, porque estaba a punto de hartarme del juego. Así que dije, no, PJ, para, vamos a jugar Bayonetta, vamos a jugar otras cosas y luego vuelves. Entonces paré en septiembre, volví en diciembre y menos mal que lo hice, la verdad, porque te enfrías un poco y lo vuelves a disfrutar más. En fin, el juego está bien, al final le pasa que es un Musou, si te gusta el Musou bien, si no te gusta mal y si no sabes si te gusta o no, probablemente te pase como a mí, que al principio bien, luego te cansas un poco. Aún así, el juego está bien, pero tengo bastantes quejas. Va a haber vídeo pronto de esto, así que tampoco voy a entrar en profundidad, pero tengo bastantes quejas de este juego y hay cosas que aunque sea un Musou, podrían hacerse mejor. Y luego está el tema del rendimiento. Mira, si me baja la resolución no me importa, pero el rendimiento es que hay congelaciones. Hay momentos de estar medio segundo con una imagen estática. No son muchos, pero en algunos momentos te pones a tirar bombas y cosas y la imagen se queda parada. Entonces a este juego le vendría muy bien una Switch Pro, pero muy bien. Y ya para terminar el año estamos con Lego Builders Journey. Este juego lo regaló Epic Games. Es un juego que me sorprendió que lo regalasen porque quería
jugar este juego a muerte y de hecho cuando me monté el ordenador dije uno de los primeros juegos que quiero comprar es el Lego Builders Journey. Al final, mira, por cosas de la vida Epic lo ha regalado antes de que yo lo llegase a comprar, pero estuve a punto hace no mucho de comprarlo, Y el caso es que este juego me llamaba mucho la atención porque es muy bonito y muy sencillo y el juego no está mal, me ha decepcionado a lo mejor un poco en algunas cosas, pero bueno, está bien. Me hubiese gustado que fuese más difícil. De todos modos tenéis una opinión de videojuegos también de este título por si os llama la atención. Y nada, este ha sido mi 2022 en videojuegos. La verdad es que ha sido un año bastante variado. El Game Pass a mitad de año hizo bastante y me hizo probar bastantes juegos que a lo mejor no habría jugado en otras condiciones, pero bueno, ha sido un año bastante variado. Me ha gustado el 2022, creo que ha sido mejor que el 2021, no ha sido tanto como el 2020 porque el 2020 fue una bestialidad en videojuegos, pero aún así el 2022 creo que he jugado a bastantes juegos y estoy muy orgulloso de alguno de ellos. Por destacar algunos serían los Bayonetta, evidentemente, ese de Last of Us o ese Ocarina of Time también tienen puestos muy importantes y por supuesto el rey de la lista para mí, Ori and the Will of the Wisps, obra maestra y recomendadísimo. Así que nada, este ha sido mi 2022, a ver qué nos depara este 2023. De momento os puedo ir adelantando que ahora mismo estoy jugando Death Stranding porque lo regaló Epic Games y me está gustando bastante. Llevaré unas 6 horas de juego más o menos y a ver, tiene sus cosas de pelijuego y tal, pero me está gustando. De momento ya os digo que mi opinión es bastante favorable, así que nada, ya sabéis con qué juego probablemente estrene vídeo el año que viene y nada, os animo, si os apetece, a que me contéis algunos de los juegos que os habéis pasado este 2022. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis que le podéis dejar un fuerte like, podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos, directos o donde la vida nos depare. ¡Chao!